Recordemos que vivimos eh, tiempos de cambio climático. Entonces, seguramente en las comunidades se caracteriza bastante por la escasez, principalmente, ¿no? Por otro lado, tenemos pues vulnerabilidad a las condiciones climáticas y particularmente hay una total desigualdad en la distribución. Creo que son los más sobresalientes, ¿no? Estos problemas que se tienen en las comunidades. Claro, es que es como usted ya lo decía al inicio, es un tema muy complejo, pero también hay tareas exactas de diferentes actores. Mi segunda pregunta es, ¿cuáles son los problemas más recurrentes y en la actualidad los que existen conflictos para el acceso del agua? Es decir, en algunas comunidades el agua es administrado por la propia comunidad, por los dirigentes y demás, pero en otros sectores por el municipio. Frente a esta situación, ¿habrá algún tipo de conflicto para acceder al agua? Creo que cada comunidad tiene su particularidad, ¿no? Exacto. Y como decía, el cambio climático está haciendo que vivamos pues una variabilidad climática, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, este primer trimestre hemos tenido en Cochabamba tres fenómenos bastante interesantes, ¿no? Ha habido alguna suerte de emergencia por efecto de la granizada durante el mes de enero, febrero, pero también ha habido una sequía temporal durante el mes de febrero. Y en marzo hemos tenido ya, se nos vino las lluvias, ¿no? Que ha causado inundaciones. Entonces, esta variabilidad climática, bueno, afecta pues a cada una de las comunidades, ya sea en el altiplano, en el valle, que sé yo, en el oriente, ¿no? Sin embargo, todo esto, si no se pone en el tapete de discusión, ¿no? Se analiza entre los actores locales, generalmente va a causar pues conflictos, ¿no? Conflictos porque sabemos muy bien las cuencas, las comunidades están habitadas, pues, ¿no? Ya sea en la parte alta, media y baja. Entonces, hoy por hoy creo que la gente quiere, pues, aprovechar al máximo el agua que está en su territorio y bueno, ahí nacen los conflictos, ¿no? Para los que habitan en la parte media y en la parte baja. Este tema creo que hay que seguir replicando, hay que seguir mostrando las diferentes experiencias. Ahora, estimado ingeniero, usted, por ejemplo, está allá en Cochabamba, ¿cierto? En ese sentido, las comunidades por allá, algunas contarán con algunas normas claras, conocidas para proteger sus fuentes de agua. ¿Conoce alguna de estas? Bueno, yo estoy en campo casi más de 20 años y a ver, antes, hace 2 décadas, 3 décadas, las comunidades en su mayoría, ¿no? Hacían respetar sus usos y costumbres, ¿no? Proteger sus bosques, proteger sus fuentes hídricas, ¿no? Trabajos comunales, pero todo eso con el tiempo se ha ido deteriorando, ¿no? Particularmente cuando entra pues la participación popular, que es a partir de 1994, y muchas acciones que realizaban al interior de las comunidades se deja de lado y se ve, digamos, en esta otra dirección para que el gobierno municipal invierta recursos, ¿no? Y de alguna forma se ha ido, qué sé yo, deteriorando la organización interna en las comunidades para mantener estos usos y costumbres. Hoy por hoy existen en muchas comunidades este tipo de acciones, ¿no? De seguir, digamos, con esta mirada de proteger sus recursos naturales, principalmente el agua, ¿no? En el altiplano hay pues algunos cargos que prácticamente son los que alertan en casos de riesgos, ¿no? Climáticos, algunas autoridades originarias que son llamadas, ¿no? a prevenir, digamos, los riesgos climáticos. Todo lo contrario todavía sucede en las comunidades
que ya son, digamos, propiamente sindicatos agrarios, ¿no? Donde a partir de su nacimiento de estas organizaciones tienen otro tipo de reivindicaciones y por un lado está muy descuidado, digamos, el tema de la tierra, del agua, ¿no? Aunque lo tocan, pero muy superficialmente, ¿no? Yo creo que es hora de aprender entre productores, agricultores de tierras altas, de los valles, para recuperar, revalorizar estas formas organizativas, para dar una mirada, pues, para cuidar los recursos naturales. Ya pasando, digamos, a un nivel más municipal, hay políticas públicas que se han ido trabajando en el marco del programa Solidagro, donde soy responsable de monitoreo. Trabajamos con diferentes socios locales. Les voy a comentar el caso de la Fundación Agrocolandes, que tiene acciones en el municipio de Pasorapa, Totora, Aiquile y Pojo, donde se han trabajado políticas públicas, ¿no? Orientadas a la protección de áreas de recarga hídrica, ¿no? En consenso, en coordinación, ¿no? En escenarios participativos se han construido políticas públicas con las organizaciones campesinas, ¿no? Y en esa misma línea estamos también con Senda trabajando en Sacaba, en diferentes comunidades, pero son procesos que avanzan lentamente. Claro, es una situación donde hay diferentes actores y por supuesto cada experiencia que nosotros, bueno, que le escuchamos y le estamos viendo es muy diferente, ¿no? Aquí en la ciudad de La Paz, por ejemplo, y por supuesto en toda Bolivia, ahora que los gobiernos autónomos ya están arrancando su gestión, ingeniero, desde la mirada municipal, por ejemplo, ¿cuáles serían los principales desafíos que enfrentan los gobiernos locales para garantizar el recurso hídrico? Bueno, creo que volviendo, ¿no?, a la primera pregunta, vivimos una crisis múltiple, ¿no?, con relación a la gestión hídrica. Reitero, por efecto del cambio climático. Creo que los gobiernos municipales tienen al frente un gran desafío, más aún ahora que hay un cambio de autoridades, está iniciando una nueva gestión, un nuevo, digamos, periodo, donde se debería, digamos, empezar a hacer, no sé, diagnósticos en el marco de planes, ¿no? Planes de gestión integral de recursos hídricos, ¿no? Creo que esos instrumentos de planificación va a ayudar a visibilizar, ¿no?, dónde están los problemas, ¿no?, dónde están las dificultades, dónde están los potenciales, ¿no? Hace rato decíamos de que ciertas comunidades todavía posiblemente mantienen una mirada de conservar sus recursos naturales. Eso hay que identificar, eso hay que visibilizar en los planes para empezar a replicar en un determinado territorio municipal, ¿no? Planes de gestión integral de recursos hídricos que van a ayudar, ¿no?, a buscar soluciones entre todos, ¿no?, entre todos, bajo una corresponsabilidad entre los actores locales y sus tomadores de decisiones. Creo que ese es reitero, un desafío para estos gobiernos municipales que, si bien van a empezar a trabajar a partir de estos planes, pero es necesario también coordinar con niveles supracomunales, pero supraterritoriales, como son las gobernaciones con nivel central, ¿no? Creo que eso es fundamental. El tema económico es uno de los factores importantísimos, usted y todos lo sabemos esto, ingeniero. ¿Se garantizará recursos en los municipios? ¿Qué realidades vemos? Usted que ha estado de cerca en los municipios, en las comunidades, ¿hay plata para destinar a los recursos hídricos? Lamentablemente no hay recursos económicos, ¿no? Todo ya prácticamente está distribuido, ¿no?, en educación, salud, ¿no?, y otros compromisos que tienen los gobiernos municipales, y muy poco, digamos, se destina al tema productivo, tema medio ambiente, tema agua, ¿no? Es más bien lo que tienen que hacer es justamente fortalecer capacidades, fortalecer alianzas, ¿no?, con estos otros niveles, inclusive con niveles externos, ¿no?, buscar financiamiento externo para cristalizar, ¿no?, proyectos que tengan que ver
con el uso del agua, particularmente agua para riego, cuando hablamos de la producción de alimentos, ¿no? Agua para consumo, ¿no? Y bueno, para diversos usos, ¿no? Entonces, pero reitero, estos planes son fundamentales para eso. Claro, es algo muy importante, ¿no? Esto, considerarlo en los planes desde los gobiernos autónomos. Ahora, ¿qué políticas debería priorizarse, estimado ingeniero, para proteger las zonas de recarga hídrica, por ejemplo? Estos últimos años, digamos, hemos visto que es importante volcar la mirada hacia los recursos naturales, porque desde el 1994 no se han promovido muchas políticas públicas relacionadas a proteger los suelos, proteger la vegetación, ¿no? Los bosques, el agua, las semillas, ¿no? Entonces, estos últimos años, reitero, a partir de reflexiones, de talleres, de intercambios de experiencias, ¿no? Los propios actores locales, ¿no? Titulares de derechos y titulares de deberes, bueno, han ido reflexionando y han visto la necesidad de volcar esta mirada, ¿no? Y es a partir de ello que han insertado en sus agendas legislativas, ¿no? La agenda legislativa es tal vez conocida en otros lados como proyecto legislativo, donde los concejales, ¿no? Donde el legislativo inserta a partir de estos procesos reflexivos políticas públicas relacionadas a estas temáticas, ¿no? Y dentro de eso está, digamos, esto de la protección, conservación de las áreas de recarga hídrica, ¿no? Ese es un primer elemento, porque si no hay, digamos, ciertos consensos, posiblemente se puede impulsar esta política pública solamente desde los tomadores de decisiones, bueno, y la sociedad civil desconocer y difícilmente va a aplicar esta política pública. Pues lo que nos ha enseñado, digamos, en el camino ha sido trabajar con estos dos, digamos, grandes sectores, ¿no? Titulares de derechos y titulares de deberes, para que esta política pública llegue a su aplicabilidad. Ese es un primer elemento que podemos, digamos, remarcar. Interesante, pero ahora, ingeniero, ¿cómo involucrar a la juventud, a la población que siempre está ahí planteando, proponiendo, con el fin de cuidar el agua, por ejemplo, hablando de temas medioambientales? ¿Cómo incluir a estos jóvenes, a esta población, para que sean parte de este problema? Las normativas ya de por sí ya señalan, ¿no?, que es importante el involucramiento, ¿no?, a este grupo etario, niños, adolescentes, jóvenes, ¿no? La misma ley educativa Avelino Siñán y Elizardo Pérez dice, ¿no?, a que educar desde la vida para la vida, ¿no? También en la norma de gestión de riesgos dice que hay que trabajar, ¿no?, con los estudiantes en los contenidos curriculares, ¿no?, para que ellos también conozcan, ¿no?, esto de cómo reducir los riesgos. Es decir, muchas políticas públicas, la ley 3525, que tiene que ver con la producción ecológica, también dice que hay que sensibilizar a la población en edad escolar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos procesos de construcción de políticas públicas de protección de áreas de recarga hídrica, es recuperar este tipo de normativas que tienen que ver con integrar en estos procesos a los jóvenes, al sector educativo principalmente, ¿no? De lo contrario, vamos a, pues, posiblemente realizar acciones, pero que va a haber una suerte de corte, ¿no?, si no abordamos con los jóvenes, con los niños, etcétera, este tipo de información para llegar a la acción, ¿no? En todo el proceso que hemos estado trabajando, hemos tomado en cuenta, ¿no?, a estos grupos etarios, para que también sean parte, ¿no?, de la información, reciban información. Se han elaborado materiales didácticos, cartillas,
y otros, ¿no? Para que ellos conozcan de qué estamos hablando. No es suficiente conocer Claro. el ciclo del agua, ¿no? Sino es especificar de qué está hablando esta parte de identificar, proteger y conservar un área de recarga hídrica. Posiblemente antes no nos preocupaba mucho, ¿no? Las lluvias eran, digamos, eran posiblemente normales, teníamos agua suficiente en los ríos, en las vertientes, pero estas últimas décadas, por efecto del cambio climático, ya estamos entrando a julio. Agosto, septiembre ya vamos a escuchar algunas quejas en las comunidades que ya el agua está escaseando, ¿no? Entonces, eso es producto de que el agua de lluvia en la temporada que corresponde seguramente no ha infiltrado como normalmente hacían cuando tenía las condiciones de cobertura del suelo, qué sé yo, para que esa agua de lluvia se infiltre, se acumule en los acuíferos y en esta época seca aflore a las fuentes de agua, ¿no? Entonces, todo eso se reflexiona con estos jóvenes, con estos adolescentes, y las acciones se ven en las ferias, ¿no? Ferias educativas que generalmente se hacen a fin de año, ¿no? Para que vean la parte teórica y la parte práctica, ¿no? Eso creo que no hay que dejar de lado, debe ser un trabajo continuo, porque reitero, está en muchas políticas públicas, ¿no? Involucrar al sector educativo y a los jóvenes, adolescentes y niños. Muy interesante, sin duda. Y ya casi para cerrar nuestra entrevista, estimado ingeniero, algo breve, ¿la gestión del agua debe estar principalmente en manos del Estado o de las comunidades? ¿Todavía estaremos a tiempo de resolverlo o ya estamos enfrentando una crisis hídrica? ¿Qué nos puede responder al respecto? Bueno, creo que tiene que haber una suerte de coordinación, ¿no? De estos diferentes niveles, ¿no? Desde el Estado, de hecho, se tiene que procurar en la inversión, ¿no? En buscar recursos económicos para las demandas que tienen desde los territorios, desde las comunidades, ¿no? Porque hace rato decíamos que los gobiernos municipales no tienen recursos. Proyectos de riego, proyectos de agua, ¿no? Demandan, qué sé yo, muchos recursos económicos que superan, ¿no? Los que año tras año reciben producto de la coparticipación. Entonces, el Estado tiene esa responsabilidad, ¿no? Y bueno, desde el Estado se tiene también planes a nivel nacional, el Plan Plurinacional de Recursos Hídricos, que ya ha fenecido, seguramente se va a ir ajustando, y es en esos planes donde se tiene que incidir, ¿no? Con estos proyectos, ya sea desde la protección de áreas de recarga hídrica, qué sé yo, mejorar la infraestructura y también el agua donde llegue hasta las parcelas, ¿no? El uso eficiente del agua para riego, ¿no? O el agua para consumo. Entonces, eso creo que es importante desde los territorios, incidir en planes nacionales. Pero también es una responsabilidad desde las comunidades, pues, ¿no? Hace rato decíamos también de que habían usos y costumbres, ¿no? Claro. Que si preguntamos en las comunidades, en algunas todavía perviven, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que recuperar, hay que revalorizar, ¿no? Y hay que darle, qué sé yo, una suerte de valor, ¿no? Para replicarlo, ¿no? Porque de lo contrario esto se va a ir perdiendo poco a poco y bueno, vamos a llegar a una suerte de dependencia, ¿no? Sin embargo, muchas acciones como la protección de áreas de recarga hídrica, simplemente hay que dialogar internamente, porque las acciones que se desarrollan no necesitan muchos recursos como una infraestructura de riego de agua potable. Cuando hablamos de protección de áreas de recarga hídrica, es organizarse posiblemente para reforestar, revegetar ciertas áreas, ¿no? Para darle esa condición, qué sé yo, esa condición para que el agua de lluvia se infiltre en el subsuelo, acumule el agua en los acuíferos y tengamos agua en la época seca, ¿no? Entonces, acciones como, qué sé yo, que tienen que ver con acciones mecánicas como zanjas de infiltración u otras acciones que faciliten ese trabajo de infiltración del agua de lluvia. Entonces es simplemente organizar y colocar mano de obra, ¿no? Claro. Entonces, la corresponsabilidad es fundamental, ¿no? Desde las comunidades, pero también con acciones de nivel nacional. ¿Sí?
Claro, una coordinación más íntegra creo que siempre nos arrojará algo positivo. Ingeniero, muchas gracias, realmente estamos agradecidos por compartirnos las experiencias que ha visto, bueno, en este proyecto de trabajo que usted ya emprende hace mucho tiempo, pero en la misma realidad reflexionamos, ¿no? Reflexionamos, tenemos que ser participativos. Creo que la mayor preocupación debería ser el tema de los recursos hídricos. Algo que cada vez se va degradando y bueno, uno empieza a analizar y empieza a reflexionar y eso es lo que queremos. Muchas gracias y hasta otra oportunidad, ingeniero. No, gracias a usted y bueno, atento para cualquier otra convocatoria. Muchas gracias.